Bueno, la costumbre era pues de vestirse con una tabla, una soga en la cintura, una tabla, unas barretillas en el resto y de negro, ¿no? Todavía se veía el cementerio. Y la costumbre salir a las 12 de la noche y hacer el recorrido de la procesión generalmente el día Jueves Santo. Su recorrido de la procesión, justamente toda la calle de la procesión hasta la esquina de Félix Díaz, y de ahí hacia el cementerio pasaba acá. En ese entonces que no había luz y las calles eran empedradas, no eran de cemento. Y se llegaba hasta el cementerio y entraba, hacía pues sus oraciones, por supuesto, en cada esquina del pueblo, se rezaba, se salía hasta el cementerio, entraba al cementerio, hacía sus oraciones y nuevamente retornaba, ya no por la calle Ría, sino por la calle Progreso, hacia la iglesia. Subía a la iglesia y entraba y hacía su oración en la iglesia, después salía, bueno, ya y se desvestía. Para eso, bueno, era un promedio ya de 2 de la mañana el retorno, ¿no? Porque salía a las 12, un recorrido de 2 horas por lo menos, ¿no? Y de entraba atrás de la procesión, cuando después de que entraba la procesión. Bueno, las tablas eran más o menos acondicionadas, no de muy pesadas ni muy livianas también, que haga juego pues para que no sea pues una pequeñita de acuerdo a la estatura, que tenía que pasar de las manos un costado, ¿no? Luego se amarraban las manos con la tabla, una soga a la cintura y las barretillas, que según no eran barretas, por decir, una barretilla de un regular tamaño, que lo que más impresionaba era para el sonido que hacía, no impresionaba, ¿no? Y descalzo, por supuesto. Y había que saber caminar también, porque en el camino te encontrabas alguna cosa, bueno, te podías caer. Y tenía que estar previsto todo eso, porque el caminar había que saber caminar, ¿no? Bueno, sí había justamente un grupo de amigos, en la cual, bueno, habíamos quedado de que ellos acompañaban a una distancia de, dígase, el penitente por si alguna emergencia, ¿no? Porque toda vez que al caerse, bueno, no tenían una solución, había que tener auxilio. Y bueno, ellos nos iban acompañando. Inclusive no dejaban porque mucha gente quería seguir, a veces hasta más en la procesión, lo que menos seguía por ver, pues no, la tradición. Y no se dejaba, se tenía en cuenta eso de cuidar. Y al llegar acá al cementerio, bueno, en sí todos los amigos o menos sí se quedaban hacia afuera. Y bueno, en ese caso yo entraba solo adentro del cementerio, hacía mis oraciones, rezaba y nuevamente salía. Y bueno, me acompañaban también hasta terminar el retorno de la iglesia. Unos 20 minutos, 15 minutos a 20 minutos. Y consistía en, bueno, en rezar allá, orar en el cementerio, ¿no? Y bueno, mi tradición, en el caso mío, yo tengo 2 familiares, un tío y un abuelito, que a ellos me iba y me arrodillaba ante su tumba y les rezaba, pues, no, las oraciones costumbre, Padre Nuestro, Ave María, Credo, terminaba y salía. Unos 10 minutos o un cuarto de hora, un retorno y salía. Justamente salíamos, porque salíamos en el sí, no salíamos como muchos a veces comentaban que uno salía borracho, mareado, qué sé yo, no, salía sano y con fe y devoción, porque tendría que salir rezando. Y llevaba uno también un Cristo hacia la espalda y en toda esquina rezaba, pues. Y estaba bien preparado, en fin, que cualquiera puede asustar, puede ver, uno salía como bien preparado, y preparado para cualquier emergencia que pueda haber. Bueno, de los que recuerdo era Osvaldo Fernández, más conocido Singer, unos amigos Neiras, unos amigos de Trujillo, un amigo venía de Lima también, el Limas también, que le decían un amigo, también nos acompañaban. Por supuesto, previo
previo material que iban ellos acompañando, ¿no? Que era indispensable atrás que acompañaban, ¿no? Y eran fieles a nosotros y justamente bien amigos y que estaban en cualquier emergencia que podía pasar, ¿no? Por supuesto que sí se puede, necesita de tener un poco de voluntad y sobre todo fe también, porque no es una cosa de juegos, porque en realidad es un sacrificio, como se llama el mismo penitencia, ¿no? Porque antes se acostumbraba, decían que lo hagan como penitencia, pero yo salí con fe, con devoción y bueno, por una tradición, por recordar las tradiciones antiguamente que yo había presenciado los penitentes. Y me voy a salir no porque haya cometido de repente algo, ¿no? Como muchos pensaban, ¿qué ha hecho Yepes? De repente le ha pegado a su papá, a su mamá, peleado. Ese era el comentario, ¿no? De tal que yo salí con fe y sobre todo que ya vi que ya la fe se había perdido, ¿no? Entonces traté de hacer algo y sí tuvo éxito en realidad el salir. Yo retornaba después del Campo Santo, todavía un poco rendido, cansado por la trayectoria. Ingresamos a la iglesia, bueno, en la cual había bastante gente también que acompañaban y bueno, en la iglesia estaba llena de gente, pero toda vez quería pues presenciar el retorno, ¿no? Y yo entraba normalmente a la iglesia hasta el altar. Me arrodillaba, rezaba, daba gracias a Dios, a todo por haber permitido de que haga un retorno bueno, sin ninguna novedad. En primer lugar, se tenía que tener no alimentación especial, sino al contrario, prepararse para salir. Toda vez que uno tenía que salir, ir y regresar sin en realidad ninguna necesidad, porque era el problema, que era ello, ¿no? De tal manera que en la tarde uno no se comía, se tomaba una cosa ligera, un té, un café, una cosa, no se comía. Pero en el camino sí nos alcanzaban pues las hermandades, gentes caritativas que bueno, querían colaborar con la penitencia, un ponche, una cosa en 2 oportunidades al salir en el camino. Eso era lo que veían. Y el retorno, bueno, ya pues con esa batalla, ya después cumplido ya el retorno, ya uno se trataba de alimentar. Por supuesto, previo de los amigos también que lo agasajaban uno por la misión cumplida, que no falta con qué, por lo menos con el traguito, la nota, ¿no? Por haber salido éxito, pues toda la misión. Bueno, llevaban un capirote negro, bueno, que cubría todo el cuerpo, amarraba previa a la soga que se amarraba descalzo, sus barretillas que se ponían en la tabla, amarraba la tabla y su capirote negro haciéndole 2 huequitos pues para poder ver y se dibujaba en el pecho pues una calavera para que impresione, ¿no? Para que dé un poco más de vista, impresione más. Y eso era lo que tenía que salir. Y una corona que simulacra la corona de espinas en la cabeza. Como no, si tuve una caída justamente en la esquina del señor Marcelino Díaz, que no sé, el tiempo que era, llovía bastante, bueno, yo salí de todas maneras y con todo el aguacero que le daba yo he salido. Y quizás un error mío, yo me fui a arrodillar en la esquina en un buzón que había. Y valí a arrodillarme con el fin de descansar, pues la tabla un poco, ¿no? Y resulta, mis amigos fueron a ver porque la procesión estaba justamente por la farmacia, para ver que no me acerque mucho, para que no haya, no, porque había que conservar su distancia. Me dejaron solo y yo fui a arrodillarme y bueno, me resbalé y me caí de frente, me rompí un poco la boca prácticamente, ¿no? Corrieron ellos al mano y bueno, me levantaron, porque uno no se puede huir por la tabla. Levantaron, pero fue cosa sencilla, pero algo de experiencia, ¿no? No fue de mucho. Por motivo del invierno, la razón me resbalé al momento de arrodillar y me caí.